Bueno, son las 8:09. Se han dicho tantas cosas sobre el caso que ha llevado a la destitución de la senadora Isabel Allende. Paréntesis, no hay pronunciamiento oficial. Esto es una filtración que ya todo el mundo da por hecha, que creemos importante analizarlo desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista jurídico, más allá de lo que digan los políticos de distintas tiendas. Por eso queremos saludar a esta hora de la mañana al abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Rigo. Cristian, bienvenido, muchas gracias por poder conversar esta mañana. Hola, buenos días. Sí, quería partir por lo siguiente, y esta entrevista, Cristian, lo claro de antemano, tiene por propósito ir aclarando desde el derecho algunas cuestiones, ¿no? Primero, eh, esta manera de presentar la situación por parte de la senadora Allende, que lleva más de 30 años en el Congreso, pero también de su bancada de senadores socialistas, según la cual ella habría sido víctima de la negligencia de otros, ¿no? Ya iremos al rol de los otros, pero quiero partir por esto, ¿no? Como si no hubiera responsabilidad propia. ¿Qué análisis jurídico te merece? A ver, jurídicamente eso no tiene ningún sentido. Podría tenerlo políticamente. En el sentido, ¿cierto? Supongamos que la versión consiste en que en realidad fue el presidente el que quería hacer esto por motivos políticos o del tipo que sean que él tenía, y que él presionó a la familia para involucrarse en este proceso. Bueno, eso podría tener algún efecto sobre la responsabilidad política y decir en realidad el presidente fue el que cometió el error y él involucró a la familia, quien actuó un poco a regañadiente o sin una verdadera intención. Esa discusión, como digo, tiene sentido en ese nivel. Jurídicamente no, porque jurídicamente quien firma, cuando un adulto firma un contrato, ¿cierto? Da lo mismo que la intención original haya sido suya o haya sido de la otra persona. Si el adulto firma un contrato, él tiene la responsabilidad de conocer la ley, especialmente si se trata de una autoridad. Y además para eso cuenta con, y de hecho en este caso contó con abogados, digamos, que examinaron el contrato previamente. Se trata de gente culta, se trata de personas que tienen una autoridad, digamos, y por lo tanto su- la idea de que el impulso, la intención de hacer este contrato originalmente no fue de ellas, sino que habría sido del presidente o del gobierno, es irrelevante jurídicamente. Ujú. Sí. Jurídicamente, ellas incurren en responsabilidad por el hecho de firmar un contrato que está prohibido por la ley, en este caso por la Constitución. Sí. Aquí en la radio, Cristian, tratamos de no partir del supuesto de que la gente tiene que ser perfecta ni saberlo todo. Y realmente no lo sé y te lo pregunto, porque yo que soy director de un medio y que trabajo todos los días en estas cosas, si tú me preguntaras si yo me conozco la Constitución de memoria, te debería reconocer hidalgamente que no. Pero en relación a legisladores, en relación a personas que llevan tanto tiempo en el cargo y que además tienen presupuesto para asesores que uno debería presumir que sean de la más alta experticia, ¿no? Es justificable también, yo sé que jurídicamente no, porque nadie puede argumentar el desconocimiento de la Constitución, ¿no? Pero es cualitativamente justificable el argumento de que no sabía que existía ese artículo. Esto ya es una cosa bien Sí, es bien subjetiva, subjetiva, sí, lo sé. pero yo creo que no, dado que cualquier funcionario público sabe que contratar con el Estado a quien uno representa, ¿cierto? Y dentro del cual uno tiene un poder. Esto no estoy hablando siquiera de una senadora o de una ministra de Estado, sino cualquier funcionario público, incluso de bajo nivel, digamos, sabe que contratar con el Estado en principio debiera encender las alertas. O sea, si yo soy, no sé, seremi, digamos, o soy director de un hospital, ¿cierto? Y surge la eventualidad de que una propiedad de mi familia le sea vendida a ese hospital, o a esa seremía, a esa provincia, a lo que sea, digamos, o una municipalidad. Uno sabe, digamos, yo lo intuyo, yo soy abogado, no puedo imaginarme lo que es no ser abogado, digamos, Ujú. pero supongo yo que aún una persona que no sea abogado,
intuye que detrás de eso puede haber un problema legal. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se fija especialmente, pregunta, averigua, ¿cierto? No es una cosa, no es encontrar una cláusula que es totalmente fuera de la imaginación. Los funcionarios públicos, en principio, debieran tener, pienso yo, el instinto de saber que contratar con sus asuntos personales, con el Estado a quien ellos representan, debiera ser problemático. O sea, debiera tener una consideración especial. Tú Porque dices, tú efectivamente, dices aún incluso antes de saber o no la Constitución, tú dirías algo así como, totalmente, como por sentido común, ¿no? totalmente, como por sentido común, por instinto mínimo, Ujú. ¿cierto? Porque claro, no sé, pues incluso si a mí una persona, incluso no fuera el Estado, si a mí una persona me encarga algún negocio, yo sé que en principio, por ejemplo, si me encarga vender una casa y decido comprarla yo mismo, ¿cierto? Yo intuyo que eso tiene alguna dificultad, que no puedo, digamos, ser leal con el compromiso que tomé con esta tercera persona y mis propios intereses. Entonces yo tendría que hacer un análisis más detallado. Yo creo que eso es como quien dice algo básico del sentido común y sorprende que personas con tanta trayectoria pública no tengan ese instinto fundamental de preservación de los bienes del Estado al que ellos durante tantos años han servido, digamos. Me parece muy sorprendente Sí. que no No, tengan ese instinto. sí, sí, no quisiera echar más pelos a la sopa de de lo que corresponden, pero uno podría deducir de tus palabras que estamos con algún déficit en unas, por llamarlo de alguna manera, una cultura de la probidad, ¿no? Que haga que estas alertas aparezcan para que no terminemos hablando de estos asuntos. Sí, yo tengo esa sensación de que en el mundo, llamémoslo, no sé, llamarlo de la clase Ujú, política, ujú, en este caso además estamos frente a una familia muy destacada, digamos, hay una cierta percepción, pienso yo como una especie de acostumbramiento en los privilegios, ujú, en que yo no pienso que ellos hayan actuado de mala fe, sino que son personas que están tan acostumbradas a que todo el aparato del Estado de alguna manera les sea amable y se les brinde con cierta generosidad, que han perdido ese instinto, digamos, y ujú. que consideran que es más o menos normal que en su calidad de familiares, de miembros de una cierta élite política, las cosas se les den fácilmente, digamos. Estamos conversando con Cristian Rigo a esta hora de la mañana. Cristian, obviamente también te quiero preguntar, porque es la otra parte súper importante de esto, el rol de los asesores del gobierno. Y ahí también te vuelvo a preguntar como abogado, porque tú dices, bueno, yo no sé pensar, no sé no pensar como abogado. Bueno, como yo no soy abogado, te lo pregunto desde afuera. Porque se habla de varios equipos, incluso para efectos de la construcción mediática, se habla de 17 abogados que revisaron. ¿Es excusable no haberse dado cuenta? ¿Qué nos dice esto sobre la formación de quienes han aspirado a esos cargos tan importantes, ¿no? Que son, son los asesores de primera línea de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo? A ver, yo eso no lo conozco, no sé quiénes son los abogados que participaron allí. No conozco su perfil, ¿cierto? No sé si hubo allí algún abogado realmente de... A ver, lo que pasa es que, mira, lo que voy a decir puede ser bien polémico, pero lo que pasa es que en Chile lo que ha ocurrido es que ha habido una masificación, no solo en Chile, esto es toda América Latina, una masificación extrema de la profesión de abogado. Entonces, en realidad en Chile hoy día, eh, tú tienes que personas con muy baja formación secundaria, me refiero, Ujú, con muy bajo, por ejemplo, manejo de lenguaje, con condiciones muy precarias desde el punto de vista educativo, entran a estudiar derecho, se titulan como abogados, pero en realidad uno podría decir que en términos comparativos, ¿cierto? Si uno fuera a algún país, no sé, Alemania, Estados Unidos, ese tipo de países, esas personas no serían consideradas abogados, porque la profesión de abogado en ese mundo es una profesión, es, es una, es una carrera que es más o menos elitista. ujú, Pero lo que hay son múltiples profesionales, como quien dice, auxiliares, ujú, ¿cierto? Que cumplen funciones administrativas, que
cumplen funciones más o menos mecánicas, digamos, en las notarías, en el gobierno, en las administraciones, pero en realidad los abogados, como quien dice propiamente tales, son unos profesionales con unas habilidades eh, un poco más sofisticadas, ¿cierto? Como Mm, el análisis de los hechos, el análisis de las pruebas, la capacidad de elaborar una teoría acerca de un caso, ¿cierto? Un conocimiento más o menos profundo de la ley. Entonces, yo tengo la sensación de que hoy día en Chile decir intervinieron 17 abogados, lo que quiere decir es que intervinieron muchos funcionarios administrativos que si bien tienen, pueden tener el título de abogado, en realidad no tienen ni la formación, ni tampoco existe la expectativa de que se comporten como verdaderos abogados. Ahora, de estos 17, y yo creo que esto es más o menos claro, digamos, si tú conoces el mercado legal, esto es más o menos claro. Digamos que hay mucho de eso. Si sí. tú te vas hoy día a una notaría, ¿cierto? En que se supone que hay un solo abogado, que es el notario, te vas a encontrar con que está lleno de abogados. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué quiere, si hay un notario que es abogado, ¿para qué quiere tener tantos abogados como empleados? Bueno, es que estos otros empleados son en realidad funcionarios administrativos con una formación jurídica más o menos básica que cumplen tareas más o menos mecánicas y que no se espera que se comporten como abogados. Tampoco tienen el salario propio de un abogado. Entonces, de estos 17 que intervinieron, ¿cuántos realmente son abogados en el sentido de que se espera que hagan un análisis fino de la ley, que den un consejo Mm, jurídico fuerte y que den una opinión jurídica fundamentada? No lo sé. Uno esperaría que al lo menos uno, digamos, o dos, mm. ¿cierto? Pero hoy día en Chile, que haya muchos abogados involucrados, yo diría no garantiza nada porque existe este mercado, digámoslo así, que ha titulado como abogado a mucha gente que en realidad son verdaderos funcionarios administrativos con un conocimiento legal menor, diría yo. Pero ahí, Cristian, eso también tiene que ver con la probidad, porque si uno reivindica el sentido más noble, y te lo digo como funcionario público, ¿no? De la función pública, uno debería decir, en la función pública deberían estar los mejores. No lo digo necesariamente en un sentido elitista, pero también en un sentido elitista, ¿no? O sea, deberían ser las personas con más compromiso con la comunidad, con más sentido de lo colectivo, pro y también de excelencia, ¿no? Y por eso digo, ni siquiera sé los nombres de los abogados, no me interesa como hablar de individuos, pero sí me interesa la consideración más general, ¿no? De si un abogado llega a ser asesor de un ministro de Estado, no digo este gobierno, Cristian, digo cualquier gobierno, ¿no? Mm. Uno debería esperar que ese funcionario público fuese el de más alto estándar posible. ¿Cómo lo ves tú? Claro, Sí. claro, pero es que depende de cuál sea el perfil. O sea, yo te diría, esos 17, yo supongo que a lo menos 10 de ellos, pero estoy aquí, estoy especulando, ¿cierto? En realidad no cumplen la función de abogado. Probablemente son funcionarios administrativos que chequean algunos elementos muy básicos, digamos, y que tienen un sueldo que tampoco corresponde al sueldo de un abogado, porque eso también es así, digamos. Muchos de estos abogados, como quien dice que no, eh, como comoditizado se habla ahora, de abogados así como, tampoco ganan lo que supuestamente gana un abogado. Entonces, habría que ver cuál es el perfil. Claro, si se trata de asesores individuales o del jefe de la unidad jurídica, que sí están involucrados, el jefe de la unidad legal, por ejemplo, del Ministerio de Bienes Nacionales, supongo yo, Ujú. o de algún otro ministerio, ¿cierto? Bueno, claro, uno esperaría y que tienen sueldo de un abogado senior, ¿cierto? Claro, sin duda. Y yo creo que debe haber dos o tres de esos. Ujú. No me caben muchas dudas. Esos tendrían que haber dado una opinión sólida, y si no advirtieron una norma tan fundamental como esta, tendrían que ser, digamos, creo yo, removidos. ¿Sí? Sí. Cristian, yendo al rol del TC, del Tribunal Constitucional. Hay cosas que todos sabemos, pero otra es convertirlo en exigencia. O sea, ya sabemos que la composición del directorio de TVN obedece a cuoteo. Sabemos que en la Corte Suprema oscila de ministros conservadores a ministros progresistas en los nombramientos. Y uno podría seguir hablando en general de las reparticiones del Estado que tienen esos mecanismos parecidos de nombramiento. Pero aquí se ha ido un paso más allá, ¿no? Se ha dicho que
el Partido Socialista está enojado porque dos ministros del Frente Amplio votaron en contra de Isabel Allende, ¿no? Y la respuesta del candidato Inter es, no, no son militantes del Frente Amplio. Eh, pero bueno, es el Tribunal Constitucional de la República. Ahí quería preguntarte, porque una cosa es que uno piense algo y otra es que lo explicite y se empieza a convertir formalmente en parte del debate político, ¿no? No, totalmente. Yo creo que eso es algo grotesco y además especialmente viniendo del Frente Amplio. Y por supuesto aquí no quiero en ningún, esta crítica en ningún aspecto pretende ser crítica de Fernando Atria, a quien yo considero un muy buen jurista, sino que más bien de los discípulos de Fernando Atria. Porque el gran mente jurídica del Frente Amplio, diría yo, que Fernando Atria, que es un gran jurista, en mi opinión, ha desnudado, creo yo, con mucha claridad esta idea eh, de que el Frente Amplio, perdón, el Tribunal Constitucional, eh, en la medida que corresponda a una expresión del cuoteo político, pierde toda su legitimidad puesto que se transforma en una verdadera tercera cámara, o sea, Ujú, una cámara legislativa, ujú. un órgano político, ¿cierto? En el cual hay cuotas de los partidos, digamos, y él ha sido radicalmente crítico de esto. Eh, y yo diría que lo ha evidenciado, digamos, el riesgo, la posibilidad, digamos, y que en concreto muchas veces el Tribunal Constitucional se convierta no en un tribunal, sino en una cámara, en un órgano político como son digamos, la Cámara de Diputados o el Senado. Entonces que los propios, digamos, eh, miembros de este partido, del Frente Amplio me refiero, o en general de la izquierda, que asumieron como propia el discurso de Fernando Atria, ahora no solo ya lo elaboren como crítica, sino como exigencia. O sea, decir, ustedes no se están comportando como tercera cámara. Mm. Nosotros lo designamos a ustedes allí para que nos representen políticamente, ¿cierto? Incluso en este caso, contrariando la disposición expresa de la ley, porque yo creo que en este caso no tenían espacio. La Constitución es tan clara en esta norma, ¿cierto? Es tan evidente que no deja, en mi opinión, ningún espacio de interpretación. En mi opinión, un ministro del Tribunal Constitucional habría tenido que traicionar radicalmente su función para poder haber interpretado otra cosa. Ya, o sea, en tu Por lo opinión, el tanto, fallo debió haber, bueno, vuelvo a insistir, no lo sabemos formalmente, está todo filtrado y no hay, pero en tu opinión, entonces el fallo debió haber sido 10-0. yo creo que sí, yo creo que sí. A mí me gustaría, vamos a ver, a leer lo que dicen los dos ministros disidentes. A lo mejor tienen algún argumento, yo sé que hay alguna línea argumental que se ha planteado, podría ser, pero yo creo que es un fallo que difícilmente puede entregar a los ministros algún espacio. Pero además, esta idea de los parlamentarios, de algunos parlamentarios, de quejarse contra que los ministros han sido desleales, es una barbaridad, es una aberración y como digo, es llevar la noción de la tercera cámara al extremo. Claro, tú dices pasar de criticar a naturalizar, ¿no? Exacto. Sí. O sea, yo antes te criticaba porque podías llegar a hacer esto, ahora te exijo que te comportes así. Una locura. Cristian Riego, muchas gracias por esta conversación, que tengas una buena semana. Hasta luego. Ahí está el profesor Cristian Riego de la Universidad Diego Portales dando su argumentación respecto a todo este intríngulis jurídico, administrativo, que ha terminado con esta consecuencia que ha calado especialmente hondo en las huestes del Partido Socialista y que es la destitución de una de sus figuras emblemáticas, la senadora Isabel Allende. Pero bueno, más allá de los sentimientos involucrados y de las pasiones involucradas, está el análisis de si esto correspondía o no a derecho, y ahí ustedes han escuchado la posición categórica del profesor Riego. Son las 8:29, vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.